sector de la política de José C. Paz, no el único, y por supuesto que hay una fuerte discusión y una puja muy fuerte en el Partido Justicialista de José C. Paz. Como les decía antes de presentar la nota, la verdad es que creemos, no sé si por información, pero sí un poco por intuición de haber visto muchas de las cosas en estos últimos años, que en definitiva Mario Ishi va a intentar ser reelecto en su distrito. Más allá de que hoy la perspectiva esté puesta en una presencia más provincial. Nosotros le contamos a ustedes en su momento, y lo hicimos a través de la página de internet nuestra también, que una de las últimas conversaciones que había tenido Néstor Kirchner antes de morir había sido vía telefónica con el intendente de José C. Paz, con Mario Ishi. Que la noche anterior, una de las tantas llamadas que hizo Néstor Kirchner fue la del teléfono celular de Mario Ishi, que por lo general llamaba a otro teléfono del que comúnmente tiene el periodismo o muchos de los políticos para comunicarse con Mario Ishi. Néstor Kirchner lo ubicaba rápidamente, y si no lo ubicaba le dejaban un mensaje, obviamente, y Mario Ishi se comunicaba a la brevedad con Kirchner. Desde el Calafate lo llamó, se contó mucho que Kirchner había hablado con Hugo Moyano, porque parece que Moyano estaba enojado ante la situación de un vaciamiento en la reunión del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y entonces lo llamó Ishi y le dijo: apóyenlo a Moyano, palabras más, palabras menos, por supuesto, ¿no? Apóyenlo a Moyano, Mario, juntate con Moyano, apoyarlo a Moyano, porque parece que Scioli no está jugando bien en la provincia de Buenos Aires con nosotros. Esto le habría dicho Kirchner a Mario Ishi. Al otro día apareció, después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando se hizo la conferencia de prensa y el mensaje de Moyano en la CGT, Mario Ishi apareció allí en la CGT. Fue el único intendente. Hay una parte de la historia que no se ha contado, aquella que lo muestra Ishi como el intendente con el mejor nexo con el dirigente sindical Hugo Moyano, pero lo cierto es que parece ser que en el ascensor donde se encontró Ishi con algunos otros sindicalistas, algunos de ellos de esta región también, parece ser que hubo dos o tres palabras no muy gratas de algunos hombres ligados a Moyano para con el intendente de José C. Paz, pasándole facturas viejas y demás. De hecho, Ishi estuvo un momento arriba del palco y parece que después tuvo que bajar ante la idea del sindicalismo, de que en realidad los que ocupan el lugar principal sean justamente sindicalistas y no los intendentes, o en este caso el intendente de José C. Paz. Pero salvada esta anécdota, que es real y que por supuesto en José C. Paz nadie la va a contar, Mario Ishi mantiene vínculos con Hugo Moyano desde el punto de vista del Partido Justicialista. Él además es consejero del Partido Justicialista y estuvo presente en muchas reuniones. Parece que ahora la idea que se está dando vuelta por la cabeza de Moyano y de algunos más, entre ellos el propio intendente de José C. Paz, es salir a marcar una presencia en el territorio bonaerense, con la idea de que no se le haga tan fácil, como dicen algunos, a Daniel Scioli quedarse como el único postulante. Y esto responde a una lógica que ya venía planificando Néstor Kirchner, que era la de esmerilarlo a Daniel Scioli, porque creía y estaba convencido Kirchner que Scioli, más allá de sus gestos públicos de adhesión al kirchnerismo, tenía una finalidad mayor, que era ser candidato a presidente. Y entonces Kirchner promovía a Martín Sabatella, y lo siguen promoviendo. Otro de los que en su momento Kirchner habló para que sea candidato a gobernador fue a Sergio Massa, hoy un poco distanciado de ese kirchnerismo ortodoxo, sobre todo después del escándalo de Wikileaks. El propio Jorge Tayana, ex canciller, también es una línea bancada por el periodismo pseudo progre de Página 12, que también avanza sobre ese sector, creyendo que hay que construir una alternativa desde ese punto de vista. En su momento habían hecho el ministro de Economía Amado Boudou y el joven del ANSES Diego Bossio caminar la provincia de Buenos Aires. Después Boudou termina lanzándose antes de fin de año en la capital federal, con el apoyo de Moyano, de Vido y compañía. Y ahora parece ser que una alternativa más puede ser la de Mario Ishi, para salir a marcarle un territorio a un sector del peronismo que viene conversando desde hace mucho tiempo, y que incluso la idea de que Scioli sea candidato a presidente ya la tenían desde hace mucho tiempo atrás, ya estaba planteada esa idea. Y hay un dato muy significativo: Scioli está en Mar del Plata, en esta época del año donde más se afinca es en Mar del Plata. ¿Dónde para Scioli? Siempre que va a Mar del Plata, en el Hotel Hermitage. El Hotel Hermitage
es propiedad de Aldrey Iglesias, un empresario que además en Mar del Plata es muy fuerte porque es el dueño del diario La Capital de Mar del Plata. Aldrey Iglesias es el hombre al que Scioli consulta las decisiones más importantes de su vida política. Es como un padre para Scioli, ¿no? El padre de Scioli murió y Aldrey Iglesias es un hombre de consulta permanente. Así fue en su momento el año pasado parte de los dirigentes del peronismo a conversar con Aldrey Iglesias y decirle, mire que creemos que Scioli puede ser un gran candidato a presidente de la República. En aquel momento todavía vivía Kirchner y por supuesto Kirchner se enteró de esa situación porque tiene las ideas tenía las ideas a sus pies, digamos, en el sentido de que contaba con mucha información de los servicios de inteligencia formales y de los informales. Así que Kirchner se enteró rápidamente de eso y mandó, por supuesto, a hablar con Scioli, habló con Scioli, pero nunca terminó de confiar en Scioli, como ahora tampoco confían esos kirchneristas ortodoxos, y allí me parece que hay una discusión fuerte que también tiene que ver con lo que ha pasado en el Ministerio de Seguridad. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, donde también incluso estuvimos conversando con Santiago Cunio, que se presenta como candidato a intendente para San Miguel en la línea de Graciela Camaño, pero que me parece que hizo algunas declaraciones que marcan, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con Santiago Cunio en su concepción de la política, marcan cómo viene la pelea del kirchnerismo y en qué lugar lo ubican a Scioli. Pero esto lo hacemos después de la pausa. Hay que estar muy atentos a cómo se está moviendo el nuevo Ministerio de Seguridad que conduce la señora Nilda Garré y que en las sombras evidentemente tiene la influencia, porque ya esto pasaba en el Ministerio de Defensa cuando estaba Garré allí, que es la relación con el periodista Horacio Berbisky, que tiene reconocida militancia durante la década del 70 en Montoneros. Aquí hay un dato que hay que tener en cuenta para entender algunas cosas de la historia, porque pareciera ser que la historia argentina se circunscribe, sobre todo en este tiempo, en la década del 70. Y hay momentos anteriores, porque Nilda Garré, por ejemplo, empieza a tener relación con la función pública durante el gobierno de Onganía, trabajando en el Ministerio del Interior de por aquel entonces. El Ministerio del Interior que después tuvo como ministro a Imaz. Cuentan, hay un sector de la historia que cuenta que en realidad desde ese ministerio es donde empieza a forjarse la creación de Montoneros. La relación del ejército y la interna del ejército hace de la reaparición o de la aparición de este sector de jóvenes que después terminan llamándose Montoneros, cuyo primer acto, digamos, de bautismo fuerte fue el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de la Argentina en la revolución fusiladora del 55 que derrocó a Perón. Hay una muy fuerte línea de la historia que dice que en realidad ese fue un trabajo de Montoneros encargado por la misma interna del ejército, que en aquel momento era sangrienta y cruel y que termina con la vida de Aramburu. En fin, desde allí hay que empezar a tomar la línea histórica de muchos de los que hoy están ocupando lugares de importancia en el gobierno. Y a propósito de estar hoy en el Ministerio de Seguridad, hay también allí una teoría marcada de cuál debe ser el abordaje para la cuestión del delito en la Argentina. La inseguridad está hoy en la Argentina y es el tema que más preocupa a la población. Más allá de que hoy quizás esté más en agenda el tema de la falta de billetes y demás, la verdadera preocupación y la más fuerte de todas es la inseguridad. En Pinamar conversamos con Santiago Cunio acerca de esto, porque creo que él tiene, me parece, una definición importante para entender este conflicto, más allá de cuál sea la posición política de Santiago Cunio en San Miguel. Vamos a escucharlo. El tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires hay que analizarlo más allá de los errores que cometa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a partir de las serias posibilidades que tiene de ser candidato a presidente, y a quienes le preocupa que no sea candidato a presidente. Dentro de la interna del oficialismo, después de la muerte de Néstor Kirchner, el sector más radical, encabezado por Berbisky, encabezado por la ministra de Seguridad, tienen como objetivo que Cristina Kirchner sea otra vez presidenta. Mientras el resto del peronismo veríamos con agrado la unificación del peronismo como un candidato de unidad, aún de los kirchneristas, pero de unidad, que garantice gobernabilidad y futuro. Estos muchachos que no son peronistas, nunca fueron peronistas, y en la intimidad aseguran y ratifican que no lo son,
ven peligrar 8 años de gobierno y la posibilidad de quedarse, con lo cual las operaciones de inteligencia y de inseguridad en la provincia vienen de la mano de Berbisky y vienen de la mano de la ministra Garré. A partir de ahí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a tener que saber que duerme con el enemigo y va a tener que cuidarse muchísimo de lo que vaya a pasar de acá a abril del año que viene, tiempo en que la presidenta va a tener que decidir si va o no a un balotaje, que es lo único que tiene por delante. En función de eso, el peor enemigo de la seguridad pública son los que hoy administran la Fuerza de Seguridad Pública, que son la ministra de Garré y el señor Berbisky, que es quien realmente conduce la inteligencia de todo este sector. O sea que todos los hechos últimos, como el robo al Banco Provincia y demás, ¿vos creés que estuvieron organizados por Berbisky y compañía? No me cabe ninguna duda, porque la inteligencia para ese tipo de hechos, no hay banda en la Argentina hoy, no hay una superbanda como la del Gordo Valor que se dedicaba a robar blindados. Y de última habría que pedirle al Gordo Valor que colabore a identificar los mecanismos y las formas en que se intentó el robo del blindado, porque ese despliegue no fue un despliegue de bandas de delincuentes, fue un despliegue cuasi militar. Con lo cual, todo eso está organizado desde sectores que conocen perfectamente la metodología y que tienen otro tipo de objetivos. Se fueron sin la plata. Con lo cual, el objetivo no era el dinero, era el hecho. Cuando creyeron que el hecho estaba producido, no se preocuparon por llevarse el botín. Pero alguien les dio la información de que en ese camión iban 20 millones de pesos y no 1,5 millones, que es lo que cubre el seguro. Alguien le dio los planos de las cajas de seguridad del Banco Provincia, justamente el Banco Provincia, para que operaran un delito como el de hace 3 o 4 días atrás. Y la pregunta es si alguien se imagina que esos ladrones se van a ir a vivir cómodamente a Ibiza o no son fondos revolucionarios para financiar otro tipo de actividades. Con lo cual hay que empezar a pensar seriamente que el zorro pierde el pelo pero no las mañas y que 40 años después seguimos en manos de los mismos personajes que hoy le dan órdenes a los oficiales de las Fuerzas Armadas que hace 30 años atrás mataban. Con lo cual es muy difícil suponer que hayan cambiado de actitud. Lo que sí uno le tendría que pedir a los jefes de las fuerzas es que a esta altura del partido, por una cuestión de dignidad, y aún estando convencido del perdón como mecanismo político de la pacificación, no se puede recibir órdenes de aquella o aquel que hace 30 años atrás mataron a los padres o los abuelos de los que hoy son oficiales de la Fuerza de Seguridad. Por dignidad el uniforme no se manche y no deberían obedecer órdenes de la ministra Garré. Bueno, creo que hay algo de esto, ¿no? Hay algo de... y lo hemos visto en las últimas horas a través de un vocero habitual del gobierno como el Luis Delía, que ha dicho no a Scioli, no a Sergio Massa, al cual ha calificado con la burda expresión de, no lo voy a repetir, excremento vestido o envuelto en papel de cumpleaños, para graficar a Sergio Massa. La verdad es que aquí hay una interna muy fuerte entre un sector del kirchnerismo, el más ortodoxo, que está ávido y necesitado, sí o sí, de la reelección de Cristina Kirchner. Reelección que todavía Cristina Kirchner no ha manifestado nada en público, y es lógico que así sea. O sea, si hoy dijera Cristina que va a hacer o que va a ir por la reelección, seguramente le daría incluso hasta un argumento a la oposición para cargar sobre ella y hablar, entre otras cosas, de el tiempo que el kirchnerismo quiere perdurar en el poder y empezar a sacar muchas de las cuestiones que a lo largo de este tiempo han sido discutidas fuertemente. Si Cristina Kirchner dice hoy que no va por la reelección, imagínense ustedes lo que pasaría en nuestro país con la licuación del poder. La última semana la revista Noticias publica un informe muy amplio sobre cuál sería el verdadero estado de ánimo de Cristina Kirchner en el sur. Más allá de lo que las voces oficialistas de los medios tratan de decir sobre otros sectores periodísticos, hay cuestiones que son inocultables. Hay 2 encuestas, una de ellas de Mana Menage Fit, que es una consultora prestigiosa, incluso también lo es Poliarquía, que fueron de las pocas que han estado muy cerca de los resultados reales de la última elección de junio del 2009, cuando perdió el kirchnerismo, y todos decían que ganaba, incluso los encuestadores oficialistas como Dorotea Capurro, conocida como Doris Capurro, Artemio López, bueno, todos ellos decían que ganaba ampliamente el kirchnerismo, y después terminó ganando Francisco de Narváez por 3 o 4 puntos, aunque en realidad parece que la diferencia fue mayor, porque no sé, hay muchos lugares donde la verdad que los votos se contaron
pero no se computaron, digamos, no se contaron, no se computaron, desaparecieron en muchos lugares. Un caso fue el de José Paz. Uno de los lugares donde más votos recuperó Francisco de Narváez en el 2009 fue justamente en José Paz. Entonces digo, hay un sector del kirchnerismo que necesita